Buenos días para todos, tanto a mis amados hermanos acá en la iglesia, como a la audiencia linda que a través del internet nos están escuchando o nos van a escuchar más tarde. Y también tenemos el mensaje en YouTube para que usted lo pueda ver. Únicamente usted tiene que suscribirse y ahí puede también ver el mensaje. Igual yo lo pongo en mi página. En esta preciosa mañana voy a traer un mensaje muy hermoso que se llama permaneced en mí para que llevéis fruto. Permaneced en mí para que llevéis fruto. Y es así que vamos a leer la bendita palabra del Señor en el libro de Evangelio según San Juan, capítulo 15, de los versos 4 al 7, en donde dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que desde ya ha sido bendecida. Señor, que el mensaje de tu palabra pueda llegar a los corazones, pueda llegar a esas partes de nuestra vida donde todavía no hay fruto, Señor. Porque eso es lo importante del mensaje en esta mañana. Reaccionar en donde no hay fruto y ahí pedirle al Señor que nos ayude. Bendecida sea pues tu palabra, Señor, toque los corazones. Tú recibes toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, que dice permaneced en mí. Entonces, el caso acá es que cuando la palabra dice permaneced en mí y yo, permanecer en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces nuestro final no tiene que ser que como pámpanos nos sequemos y que después nos tengan que echar al fuego y arder, sino ser un árbol, un plantío de Jehová lleno de frutos preciosos, los frutos del Espíritu, para que cuando el Señor nos llame estemos preparaditos. Bendito el nombre del Señor. Fíjate que la palabra es tan clara cuando nos habla de que deben de haber buenos frutos en nuestra vida. Y para eso pues vamos a leer en Mateo 7:16. ¿Qué nos dice Mateo 7:16? Bendito el nombre del Señor. Mateo 7:16 al 20. Mateo 7:16 al 20. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no puede un árbol malo dar buenos frutos, ni el malo dar buenos frutos, ni viceversa, sino que el buen árbol, que es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos sus ramas, tiene que dar buenos frutos. Entonces vamos a ver también en Gálatas 5, vamos a ver en Gálatas 5, 20 al 23 en adelante.
Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ese es uno de los frutos que el Señor demanda de nosotros. Es el amor, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos o envidiándonos unos a otros. Entonces, también vamos a leer en Gálatas, ahí mismo el 5, pero del 19 en adelante. Y ahí vamos a ver que lo contrario de los frutos del Espíritu, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y mire bien las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí dice lo que ya leímos, más el fruto del Espíritu. Entonces, fíjese, todas estas obras de la carne que hemos leído aquí la exhortación es que cada uno sea consciente cuál de esas obras de la carne que leímos todavía le perturba, cuál de esa obra de la carne todavía se le está acariciando y no está permitiendo que como árbol demos el buen fruto que el Señor demanda de nuestras vidas. Entonces, si hemos leído los frutos de la carne, voy a repetirlos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esas obras de la carne que hemos leído no se pueden seguir acariciando más en el tiempo en que estamos viviendo, que estamos a punto de que el Señor levante su iglesia. Y una iglesia que todavía esté practicando las obras de la carne es una iglesia que no está preparada. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a ver que no podemos llevar buen fruto si no permanecemos unidos al Señor, lo cual quiere decir que unidos en el Espíritu vamos a recibir la bendición del Señor. Y en esta forma de que hemos hablado del árbol que da las uvas, entonces vamos a ver que todo árbol tiene una sustancia que se llama savia. Pero como leímos al principio, en donde dice permaneced en mí y yo en vosotros. Por eso es que el título del mensaje es permaneced en mí para que llevéis fruto. O sea, si permanecemos en él, va a haber fruto en nuestras vidas y fruto bueno. Entonces, simple y sencillamente vamos a ver qué quiere decir la palabra permanecer, porque nosotros podemos decir, sí, permanecer es estar, pero fíjese que el significado de la palabra permanecer es estar en un lugar o en un estado sin moverse. Entonces, como por ejemplo el fruto va creciendo entre las hojitas, pero el fruto está ahí firme hasta que está maduro y ya se puede comer o ya se puede utilizar. Entonces, permanecer quiere decir estar en un lugar o en un estado sin moverse o sin cambiar. Quiere también decir que todo permanezca igual. El fruto permanece ahí igual,
pegadito a todas las ramas y al tronco, que significa Jesucristo. Jesucristo es el tronco. Entonces, permanecer igual. Permanece igual. Permanece quieto. También quiere decir continuar y seguir y quedarse. Mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado de calidad. Entonces, el estado de calidad de nosotros como el plantío de Jehová, como ese árbol hermoso, que el Señor es el tronco y nosotros somos las hojitas, el fruto. Entonces tiene que estar, como dice, estar en un lugar o en un estado sin moverse, porque el fruto ahí va a seguir creciendo, o sin cambiar. Algo que permanece igual, permanecer quieto, continuar, seguir y quedarse. Entonces, cuando dice permanecer igual, permanecer quieto, continuar, seguir y quedarse, aquí también lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual, que nosotros en nuestro transitar cristiano podemos tener ciertas dificultades, pero ninguna dificultad puede ser capaz. No debiera de ser capaz ninguna dificultad para nosotros no permanecer. Nosotros tenemos que permanecer, especialmente donde Dios nos ha puesto. Porque si Dios nos ha puesto en un lugar en donde hemos visto que es doctrina sana, que está haciendo obra en nuestras vidas, entonces ahí tenemos que quedarnos. Ya no es tiempo de estar buscando en diferentes lugares, sino permanecer donde Dios nos ha puesto para que sigamos siendo fieles. Eso quiere decir mantenerse sin mutación. Es un mismo lugar y un estado de calidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces fíjese que, ¿qué significa la vid de lo que nosotros leímos? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué significa una vid? Entonces, la vid es la planta que da las uvas, de las cuales se saca el vino. La iglesia de Cristo es una y única como planta. Jesucristo es la vid. El tronco, Jesucristo es la vid, es el tronco, y nosotros los cristianos somos las ramas de esa vid. Entonces estamos poniendo de ejemplo el árbol de la vid, pero podemos poner de ejemplo cualquier árbol frutal. Que usted ve que cuando ya las frutas se ve que están maduras en una finca, las sacuden, las mueven. Yo recuerdo la finca de mi abuelo, habían duraznos, habían cerezas. En mi casa, en el patio, habían guindas, habían manzanas, y nosotros no las podíamos tomar cuando estaban verdes porque no tienen buen sabor. Pero cuando ya están maduras, uno mismo, si estaba cerca, se acercaba y la tomaba, la cortaba, o al mover el palo, o ellas mismas se caen cuando ya están maduras. Entonces el Señor nos ha puesto un lindo ejemplo en esta mañana. Entonces ahora vamos a ver que la vida de los árboles, en la vida de los árboles pasa lo que puede pasar en nosotros, que separados del Señor nada podemos hacer, mientras que unidos recibimos la unción poderosa. Primeramente, el perdón por el poder de su sangre preciosa. Recibimos sabiduría, unción poderosa, su fuerza bendita. De esta manera habrá crecimiento espiritual, estaremos dando fruto, y una prueba de eso es que las debilidades de la carne, las obras de la carne que hablamos esta mañana, tienen que ir desapareciendo. Entonces, fíjese que cuando van desapareciendo, entonces ahí es que se tiene que aparecer la hermosa imagen y semejanza de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y comprobado lo podemos ver en Efesios 4:13, en donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. El Señor no viene a buscar cualquier iglesia que lo mismo les da venir que no venir, que lo mismo les da orar que no orar,
que viven una vida contemplando las debilidades de la carne, cuando el Señor nos está llamando, que en los tiempos en que vivimos, de un momento a otro va a ser el rapto de la iglesia. Así que hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, la imagen y semejanza de Cristo Jesús en nuestras vidas. En Juan 15:7 dice que si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, dice: pedir todo lo que queréis y os será hecho. De manera que la obediencia, el sometimiento, el Señor por su Espíritu Santo nos permitirá que nosotros vayamos adquiriendo crecimiento y que esa obra interior que Él ha empezado en nuestras vidas sea culminada un día. Bendito el nombre del Señor. Podemos pedir lo que queremos y será hecho. Pero ¿cómo es que podemos pedir lo que queremos y será hecho? Porque vamos a obedecer, porque vamos a entender lo que Dios nos está hablando, porque vamos a vivir con temor y temblor, repitiendo el título de otro mensaje que traje: por su misericordia no hemos sido consumidos. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque al igual que lo que vimos de Jonás, que aunque ese pueblo de Nínive estaba perdido, pero Dios los amaba y Dios quería que esa gente se salvara. Entonces vamos ahora a hablar un poquito, así como la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos protege de todo mal. Fíjese que hablando de un árbol, sea el árbol de la vid que vimos o sea cualquier árbol, fíjese que todo árbol tiene una sustancia que se llama la savia del árbol, que es la sustancia que mantiene con vida a los árboles y los alimenta. Y lo comparamos con la parábola que acabamos de leer en Juan 15 del 4 a 7, que lo acabamos de leer, en donde dice que permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en David, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces ya vimos lo que es la palabra permanecer. Es algo estable, no moverse, quedarse, esperar a que el fruto madure, para que el Señor pueda ver que nuestras obras están siendo diferentes cada día. Entonces la savia es llamada también la sangre del árbol. Mire eso, yo lo escudriñé en un diccionario bíblico. La savia del árbol es llamada también la sangre del árbol, ya que circula por el interior del árbol llevando nutrientes y agua a todo el árbol. Un árbol muere si no tiene éxito de que la savia circule por todo el árbol. Por eso usted puede ver el árbol, cómo le van saliendo las hojitas, después de que en el invierno se seca, apenas cae el agua, la savia se mezcla con el agua y el árbol vuelve a ser frondoso, verde y hermoso. Y si es un árbol frutal, pues también van a salir las frutas. Las funciones de la savia en el árbol es como un sistema de transporte de nutrientes dentro del árbol. El agua puede ser transportada desde las raíces del árbol a todas sus ramas a través de la savia. Y de manera similar, fíjese que las azúcares y productos a partir de las hojas de un árbol se pueden usar muchas veces para las personas diabéticas. Ahí voy a citar más tarde unos árboles que son especiales, de donde se saca el azúcar para las personas diabéticas. O sea que los árboles también traen sanidad, como el tema que traje la vez pasada, que les conté del árbol que el Señor me permitió ver, y que era un árbol frondoso y significa el Señor Jesucristo. Y el verso dice que las hojas son para sanidad de las naciones. Bendito el nombre del Señor. La savia del árbol es de suma importancia para la supervivencia de los árboles. También proporciona alimento a los animalitos, como por ejemplo las ardillas, que quiero yo tanto. Las ardillas y
y tiene un alto alimento de nutrientes. Fíjense que hay algo bien curioso en lo que les voy a comentar. En donde yo vivo, pues hay árboles afuera de la casa, pero yo les doy comidita a las ardillas, pedacitos de pan, cositas de la casa, tortillita, y se la comen. Pero hay un árbol que el hermano Monterroso en estos días le va a quitar las ramas porque esas frutitas que no son comestibles para el ser humano caen en la piscina y dañan ahí. Entonces, qué cosa más hermosa. Fíjese que es como una nuez pequeñita. Y entonces la ardilla con los dientecitos la abre. Y cuando la abre se come la semilla que está adentro. Pero si uno prueba eso es amargo, pero ella lo siente rico. Entonces como va abriendo y vienen otras ardillitas de otras casas, entonces se ponen a abrir todas las frutitas y todo ese cascarero cae dentro de la piscina. Y hasta cambia el color en el fondo de la piscina, la pintura. Entonces se va a quitar porque no es beneficioso pues para el ser humano. Para las ardillitas sí. Pero yo creo que las ardillitas siempre van a tener a una madre, porque yo todos los días les saco comida. Yo digo es para los pajaritos, pero resulta que cuando salgo a ver, ya no solo son los pajaritos, sino que también son las ardillas. Y en estos días hasta había ¿cómo se llama ese animalito pequeñito? Que es como ratoncito, pero no es ratón. Lío, ¿cómo se llama ese animalito? Cuy. No, el otro, chiquitillo. Un chickman. El chickman es hermoso, yo no los conocía. Allá en la casa los conocí. Porque es cierto que es como ratoncito, pero es mucho más bonito. Tiene rayitas, camina más rápido. Es chiquito, pero cuando usted lo ve sale corriendo. Así que hasta los chickmans llegan a comer. ¿No están los ladrones? Sí. Hay muchos beneficios humanos que se encuentran en la savia del árbol. Por ejemplo, la savia del árbol de arce se utiliza para hacer jarabe. Otro, como por ejemplo de árbol, se encuentra el árbol de liquidambar. Ese árbol de liquidambar puede ser utilizado para diversos productos cosméticos y para hacer incienso. Miren qué lindo lo que los árboles pueden producir. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Que como árbol tenemos que dar fruto y embellecernos para que el Señor nos lleve y venga a recoger su fruto hermoso el día que el Señor nos lleve, ya sea su presencia por medio de la muerte o porque el Señor venga en su rato o en su segunda venida. Entonces, fíjese que se usa para cosméticos y para incienso. Se le añade a los jabones naturales, a los productos de baño y debido a su rico contenido de nutrientes, últimamente se está usando para los cosméticos. O sea que de los árboles pueden sacar muchas cosas. Vamos a ver entonces ahora que la savia del árbol tiene un gran potencial para otros usos futuros. Hay varios árboles de los cuales sacan el azúcar. Y aquí viene lo que les quiero contar. Hay un árbol que se llama el árbol caró. Fíjense qué lindo. Este árbol tiene unas vainitas como donde vienen los frijolitos y que la vainita, como donde vienen las pislas verdecitas y usted abre la vainita y saca las bolitas. Entonces el árbol de caró es así. Entonces yo lo conocí a través de un naturista que me recetó por un tiempo y me recetó muchas cosas naturales. Entonces el árbol de caró uno lo consigue en los centros naturales, pero ya han abierto la vainita, ya han sacado las bolitas y lo han molido. Pero ¿sabe qué sale de ahí? Un delicioso chocolate. Y cualquiera diría, pues como una persona diabética se va a poner a tomar eso dulce. Entonces usted echa la cucharadita de caró, la agüita y leche si quiere y le sale un exquisito chocolate. Tan igual al que sacan del cacao o mucho mejor. No sé en qué lugar, en qué parte de la tierra será que están estos árboles, pero se llama el árbol de caró. Son las vainitas, como les digo, que de ahí sacan el azúcar, es curativa, aparte que tiene rico sabor y no hace daño, al contrario, curativa, para bajar el azúcar. O sea que si usted endulza con eso, usted no se está metiendo el azúcar que le va a hacer daño,
sino todo lo contrario. A las personas diabéticas recetan mucho eso. También está el árbol de yacón, que lo hacen también azúcar curativa para la diabetes, y hay varios árboles más como el de eucalipto. ¿Y qué decir de los árboles frutales? Que todos los conocemos, que qué hermosos son. Especialmente el área, al menos yo digo, de la costa de Guatemala. El área de la costa de Guatemala, hay tanta fruta tan deliciosa que uno lo que quisiera es comer fruta todos los días. Pero el Señor nos está trayendo como parábola a mostrarnos los frutos beneficiosos que los árboles tienen. Y cuánto más si nos está poniendo al frente la palabra en donde dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y el árbol de la vid es tan hermoso, porque después de que las uvas son cortadas, tienen que ser machacadas y de ahí sale el puro vino. O las uvas que nosotros compramos y no las podemos comer, que hay variedad, hay verdecitas sin semilla, hay rojas y hay unas que son como mitad rojo y mitad verde, pero que todas son de delicioso sabor. Entonces el Señor nos está instando en esta mañana a que no contemplemos más nuestras debilidades de la carne, las obras de la carne que solo nos conducen al pecado, que nos separan de la gloria de Dios, que no nos permiten que crezcamos, y la misericordia de Dios está ahí presente. Aun cuando uno cae, ahí está el Señor presente para exhortarnos y para hacernos ver que Él siempre va a estar con nosotros y que nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes a lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Entonces vimos el de eucalipto como otra cantidad de árboles hermosos. Vamos a ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ver del verso 1 en adelante, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Entonces fíjese cómo nosotros, cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Porque ahí ya no va a haber debilidades de la carne, ahí ya no va a haber obras de la carne, ahí lo que va a haber es la obra bendita del Espíritu Santo. Y el verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Esto es bien importante. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es semejante, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahí se puede ver la diferencia entre Caín y Abel. ¿Por qué lo mató? Porque las obras de su hermano eran justas y las de él no. Él vivía en las obras de la carne. Entonces el Señor nos exhorta en esta mañana. Nosotros no podemos seguir como estamos. Y digo no podemos seguir como estamos porque nos estamos hablando a nosotros mismos también, a mi persona. Y entonces en esa lista que leímos, nosotros tenemos que darnos cuenta, todavía mentimos, todavía hay desamor, todavía puede manifestarse el adulterio, la fornicación, la malicia, la envidia, las pasiones desordenadas, porque todas esas cosas lo único que hacen es separarnos del verdadero camino en donde Dios nos ha puesto. Entonces, a nosotros lo que nos corresponde el día de hoy es meditar y reaccionar en qué le estamos fallando al Señor. ¿En qué le estamos fallando al Señor? Porque en algo le tenemos que estar fallando para que el Señor nos hable de esta manera. Y es urgente, es de suma urgencia. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Se sigue practicando el pecado, se sigue haciendo muchas cosas que a Dios no le agradan. Hay gente que como en algunas iglesias solo se permiten 10, 15 personas, pues ya cogieron otro camino, ya se fueron por otro camino, ya no les interesa si hay iglesia, si no hay iglesia. Y yo he conversado con personas que me dicen, me es difícil porque en el tiempo que estuve en la casa, pues me puse a hacer otras cosas, yo no sé qué cosas, pero esas Dios las sabrá qué cosas son. Pues nosotros leímos en Gálatas que las obras de la carne, vieron la cantidad, dice hechicería, idolatría. Y la hechicería no es solo que vayamos al brujo, que consultemos las cartas, sino que la hechicería es cuando somos desobedientes y rebeldes. Dios compara que es como si fuésemos hechiceros. Entonces, sí hay pecados ocultos en el pueblo del Señor todavía. Hay pecado oculto, pero que cuando es manifiesto es para que sea sanado. Cuando es manifiesto no es para alcahuetearlo y para uno quedarse como está, sino para clamar, para orar, para hablar con Dios, para pedirle con todo nuestro corazón de que nosotros queremos ser libertados, para que entonces la obra del Espíritu que Dios hace en nuestras vidas llegue a su final y que cuando el Señor venga encuentre un árbol frondoso con hojitas verdes, con frutos buenos y que el Señor no tenga que sacudir el árbol y que caigan todos los frutos secos que después van a ir al infierno, porque ahí dice serán quemados, porque para nada va a servir. Una vida que asista a la iglesia, que busque a Dios, pero que no ha dejado que esas debilidades de la carne, esas obras de la carne desaparezcan, es una de las personas que cuando el árbol se sacuda, esos frutos van a ser echados al fuego y quemados, porque no van a servir para nada. Yo siempre he dicho que lo más importante en nuestras vidas debe ser el Señor. Él es lo más importante en nuestras vidas. Y como Él es lo más importante en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a obedecer lo que el Señor nos está hablando. Basta ya de darle lugar a las obras de la carne y no permitir que el fruto del Espíritu nazca en nuestra vida. Permanezcamos como el Señor nos lo dijo cuando les leí de la palabra permanecer, que estemos en un solo lugar sin movernos, en un estado sin moverse, sin cambiar, en donde todo permanezca igual, permanecer quieto, continuar y seguir, quedarse donde está, mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado de calidad. Entonces a veces nosotros leemos eso que leímos ahí de si no permanecéis en mí no llevaréis el fruto. El Señor nos está hablando claramente, porque si Él es el tronco hermoso y nosotros somos las hojitas y los frutos que van a salir, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, porque así como uno cuida un arbolito
que las matitas como las que están acá, si usted no les pone agua en cierto tiempo se secan y ya no sirven. ¿Y qué se hace? Sacarla y botarla y poner otra, porque esa no sirvió. Esa se descuidó, no se le puso su agüita, no se le dio alimento. Eso es igual que si nosotros no comemos, ¿verdad? Pero cuando comemos, entonces miren la juventud. Bendito el nombre del Señor. Y ya para terminar, pues fíjese que para terminar vamos a leer en Isaías 61:3. Dice: ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Entonces nosotros, para la gloria del Señor, somos llamados árboles de justicia, árboles de justicia y plantío de Jehová. Yo pienso que es un título bastante lindo y bastante agradable cuando el Señor dice que a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. El Señor en esta mañana quiere hacer obra grande en nuestra vida. El Señor, a pesar de nuestras caídas, quiere continuar la obra que un día empezó en nosotros, como un arquitecto que cuando empieza una casa, o alguien que en una casa empieza a hacer otro cuarto más, pues pone las bases, va levantando la pared, le pone el forro, lo pinta, le pone el techo y no se queda a medias. Y qué feo es ver una construcción cuando se queda a medias, porque se ve todo tan desastroso. Y luego las personas malintencionadas, cuando ven una propiedad así, lo primero que van es a pintarla, a poner graffiti y malas palabras, a dañar el barrio, como se hace ya en todas partes. Eso ya no solo se ve en ciertas ciudades de acá de los Estados Unidos, sino que ya se ve en todas partes. Pero entonces en esta mañana, mis amados hermanos, pensemos, meditemos lo que Dios nos ha dicho, de que si nosotros somos plantío de Jehová y árboles de justicia, tiene que morar la justicia en nuestras vidas. No más alcahuetería para el pecado, no más alcahuetería para nuestras áreas débiles. Hay que decirle basta ya, aquí tiene que haber fruto. Basta ya, yo no puedo seguir así, yo tengo que orar, yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que buscar la palabra de Dios que me liberta. Mire el ejemplo que pusimos del árbol, que la savia del árbol es conocida como la sangre del árbol. Entonces, en el árbol tiene el nutriente del agua y de la sangre, que se llama la savia, para que dé fruto. Pero nosotros tenemos la hermosa sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos la sangre preciosa del Cordero, la que nos guarda y nos libra de todo, nos ha librado de todo pecado y sigue haciendo la obra en nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojitos en esta mañana y vamos a orar. Cualquiera que sea su condición, su situación, usted se la pone al Señor para que el Señor arranque la debilidad, el Señor arranque las obras de la carne y el Señor nos ponga ojos santos, oídos santos, manos santas, pies santos, para que caminemos en el verdadero camino. Señor, oro por tus hijos en esta mañana, igual que por mis hermanos vía internet, Señor, que sean bendecidos y guardados, que este mensaje sea de bendición, abra nuestros oídos y nuestros ojos y nos demos cuenta que es de urgente necesidad, Señor, dejar que la obra del Espíritu se haga una realidad en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana que nos has permitido traer el mensaje. Vamos de regreso a casa, así como bendigo a mis hermanos que estuvieron en el servicio, bendigo a mis hermanos o amigos que por medio de Facebook o por medio del internet o de YouTube puedan escuchar este mensaje.
que les traiga bendición a sus vidas y que despierte ese deseo, ese anhelo de servirte con todo nuestro corazón. Estamos siendo despedidos y haciéndole ver también a las personas que nos escuchan que Jesucristo le está llamando, que Jesucristo le está dando la oportunidad de que lo conozca. Mire que todos los domingos hay mensaje donde el Señor le dice que le ama. La sangre de Jesucristo es poderosa para sanarlo, para perdonarlo y para que usted sea puesto en el buen camino y en la pronta venida del Señor podamos todos estar juntos con Él. Los bendigo en el nombre de Jesús y de regreso a casa, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya con nosotros. Amén y amén. Hasta el próximo domingo. Bendiciones, mis amados hermanos.